El régimen nazi tuvo malicia, ideología, radicalismo, maldad pura, y también tuvo un ingrediente secreto, las drogas. Este libro explora el abuso de las sustancias dentro del Tercer Reich. Bienvenidos a este episodio de Bibliotequeando, les habla su anfitrión Ricardo Lugo. Gracias por escuchar este podcast que resume y discute libros. Si quieres seguir aprendiendo aún más a través de la lectura, puedes suscribirte al canal de YouTube, seguirme en las redes @bibliotequeando, también suscribirse al blog donde analizo y resumo libros y ponerle como siempre 5 estrellas al podcast para seguir apoyando este concepto y seguir apoyando la lectura. Hoy les traigo este libro, El Gran Delirio, un libro problemático en el sentido de que te hace unas preguntas éticamente preocupantes y vamos a llegar a eso. Pero como siempre quiero empezar con un poco de contexto al autor y a la historia. La Segunda Guerra Mundial está muy bien reportada, la hemos tocado varias veces en este podcast. No voy a caer en muchos detalles sobre la guerra en sí, para así poder tocar distintos temas más relacionados a las sustancias y a los doctores, a Hitler, a distintos líderes políticos. Pero creo que sí es importante entender que este autor es alemán. Y eso tiene para mí dos beneficios. Uno, que él, por supuesto, habla alemán. Los documentos que se han conseguido estaban en alemán, muy mal escritos. Había que a veces tener un poquito de imaginación para poder conectar los puntos. Y él, Norman Oder, en su investigación y con la ayuda de otras personas, empieza a desenmascarar lo que estaba sucediendo en cuanto a las sustancias y las drogas en este régimen. Y al mismo tiempo, es muy importante, y eso sí lo vamos a discutir, el contexto de sustancias pre-nazi, cómo era la cultura alemana en cuanto a la sustancia, en cuanto a las drogas, la industria farmacéutica, y cómo eso ayudó a que el régimen nazi, de una manera u otra, implementara o mejor dicho, promoviera el abuso de las drogas, por mucho que dijeran cosas distintas en voz alta. Oder estudió literatura, en verdad es un escritor de novelas, es un escritor de literatura ficción, y eventualmente decidió explorar este tema que siempre le llamó la atención, que fue el abuso de las drogas dentro del partido nazi. Y este es el libro que lo llevó a la fama, un bestseller del New York Times. Para mí hay dos preguntas, o mejor dicho, hay dos debates que llevan este libro. Uno, se sabía que había estimulantes siendo utilizados por los nazis. Los nazis, en su exploración de la raza superior, hacen muchos experimentos buscando cómo mejorar el físico, la mente de ellos, no del ser humano como tal, pero de ellos. Y en ese proceso siempre se rumoró de la experimentación, el abuso de estas sustancias, tanto en los líderes como en los soldados. Entonces, ese impacto de los estimulantes es un debate, pero segundo, si el impacto fue alto, si vemos números altos en el consumo de estos soldados, de estos líderes, de estas drogas, ¿qué tanto podemos atribuir los eventos de la Segunda Guerra Mundial al abuso de las drogas? ¿Qué tanto fue la Segunda Guerra Mundial una consecuencia de estos líderes, de este partido, simplemente estar totalmente drogados? Por supuesto ya había maldad anteriormente, que eso el autor lo va a aclarar, pero que si hubo un paso más que se tomó, que era totalmente innecesario, que quizás no se hubiese tomado sin el abuso de esta sustancia. Y esa pregunta es muy preocupante, al mismo tiempo interesante de explorar, y es lo que vamos a tratar de hacer en este resumen. Y para aclarar, van a haber distintas sustancias en esta historia, pero el personaje principal va a ser la metanfetamina. Una sustancia claramente ilegal, estrictamente regulada, era el principal ingrediente activo de Pervitin, una pastilla que se convirtió muy popular en Alemania en esta época. Hoy en día, la metanfetamina es estrictamente regulada. Aún así hay 100 millones de consumidores globalmente. Ese número continúa aumentando. Se le considera uno de los venenos más populares de la sociedad moderna. Si no has escuchado el nombre metanfetamina, quizás has escuchado crystal meth. Si recuerdan Breaking Bad, Walter White, esa es la droga que él creaba, el Whiz, el Speed, los elevadores. Es una droga de fiesta, pero al mismo tiempo es una droga de rendimiento. El beneficio, la razón por la cual muchas personas utilizan, lo que están buscando es aumento en tu actividad, aumento en la locuacidad, te disminuye el apetito, se te borra el hambre, genera una sensación placentera de bienestar, de euforia, no sientes dolor emocional. Por lo tanto, la gente cae en esa sustancia. El daño es que es una sustancia, por supuesto, destructiva, altamente adictiva, episodios de conducta violenta, paranoia, ansiedad, confusión, insomnio, etc. ¿Cómo llega esta droga a ser tan prevalente en Alemania? Es multifacético, por supuesto, distintas razones, pero el autor argumenta que a nivel macro, algo un poco olvidado,
fue la colonización de parte de los europeos en el resto del mundo. No Alemania, sino los demás. Francia, Inglaterra. Cuando ellos pudieron adquirir estimulantes naturales de América, de África, el café, té, vainilla, pimienta, medicinas naturales, de Asia también, por supuesto, eso los ayudó, uno, a aumentar radicalmente sus ingresos, su poder financiero y político en el mundo, pero dos, a adquirir esos estimulantes que eran naturales, eran más sanos para su sociedad. Alemania no tuvo eso. Entonces Alemania no solamente perdió sus comparativamente en verdad escasas posesiones coloniales, ellos tenían pequeños colonias anteriormente en lo que hoy en día es Ruanda, las Islas Samoas en Asia, en verdad no tenían tanto territorio conquistado, colonizado como otros países en Europa, pero ellos perdieron sus posesiones coloniales dentro de la misma Europa bajo los términos del Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles es muy controversial en Alemania porque básicamente este es el acuerdo de paz que se firmó en 1919 para finalizar oficialmente la Primera Guerra Mundial. Entre las consecuencias, los territorios perdidos para Alemania. Alemania tuvo que perder Alsacia y Lorena, que es en Francia, devuelven territorios a Bélgica y Dinamarca, transfieren territorios a Polonia. Todas esas cosas fueron percibidas en Alemania como una derrota adicional. Empiezan a generar este resentimiento en Alemania hacia el resto de Europa, hacia el resto del occidente. Y además se declara que Alemania, tú fuiste el culpable de esta guerra, tú y tus aliados, por lo tanto vas a tener que pagarnos reparaciones a nosotros. Esas reparaciones que Alemania tuvo que pagar eran extremadamente altas, imposibles después con la crisis que tuvieron. Gallina de huevo que vino primero, que vino después, pero Alemania se piensa crear en ese Tratado de Versalles un resentimiento dentro de Alemania hacia el mundo. Hitler se va a aprovechar de eso más adelante. Pero el punto es que Alemania tuvo que encontrar de otras maneras cómo podían producir ellos internamente estos estimulantes, entre otras cosas. Y llegan eventualmente a la solución de hacerlos sintéticamente a falta de no tener acceso a los estimulantes naturales. Es uno de los puntos del autor. Y con eso arranca y explota la importante industria farmacéutica todavía hoy en día de Alemania. Creo que todos entendemos el valor cultural y económico de la industria de la ingeniería mecánica, especialmente con los carros en Alemania. Pero la industria farmacéutica y química no se puede olvidar. El año pasado generaron en Alemania solamente 200.000 millones de dólares en ingresos. Eso es más que el PIB de muchos países. Y estoy hablando de países en Europa. Por lo tanto, esto es una industria muy importante y empieza a ser importante en esta época. Bayern inventa la morfina, inventa la heroína, la empresa Bayern. Merck también empieza a producir cocaína y la empieza a introducir con distintos productos, la Coca-Cola famosamente, pero también distintos vinos. La heroína, Bayern la hacía propaganda, publicidad, recomendándola para que los bebés, estamos hablando de bebés recién nacidos, lo utilizaban para poder dormir. Entonces estamos en esta explosión de drogas. Está iniciando este mundo con las drogas sintéticas, estimulantes sintéticos. Nadie sabe exactamente los daños a largo plazo, las dosis adecuadas. La ciencia no está clara todavía. Así que Alemania, pre-régimen nazi, anterior al régimen nazi, ya tiene esta cultura de droga, de sustancia, mucho antes del Tercer Reich. De hecho, en 1926, y esto es 7 años antes de que Hitler llegara al poder, ya Alemania era el primer productor del mundo en morfina y era el campeón mundial en la exportación de la heroína. Principalmente, como mencioné, Bayer, Merck, Boehringer, Noll, esas 4 empresas, solamente esas 4 empresas controlaban 80% del mercado mundial de la cocaína. Hamburgo era el principal puerto de droga en el mundo. La cocaína cruda se enviaba desde Perú principalmente y ahí se producía. 5 toneladas anuales. Estamos hablando de números masivos en cuanto a sustancias al nivel de un capo o un narco que presenciamos en Latinoamérica unos 50, 60 años después. Y en esa situación social tan precaria, de repente, ni tan de repente, llega la crisis económica, la famosa crisis económica de Alemania de los 1920. La moneda alemana se desploma. Y cuando digo que se desploma, estoy hablando de niveles venezolanos 2016-2018 de desplome. En 1923, un dólar estadounidense valía 4.200 millones de marcos alemanes. Crisis total. No se podía adquirir productos, medicinas, alimentos. Yo recuerdo cuando yo estudié, he mencionado esto en el podcast, que yo estudié un semestre en Alemania. Cuando fui a un museo, no recuerdo cuál, mostraban fotos de los alemanes pegando los billetes en las ventanas, porque era más fácil
pegar esos billetes y utilizarlos como cortinas que comprar cortinas, porque era imposible comprar una cortina. Y el autor explica que cuando esas cosas suceden, se desploma no solamente la moneda, sino los valores morales. Cuando hay crisis de ese nivel, los valores se desaparecen. Y para que tengan una idea de cómo eso se manifestó, en el caso alemán, 40% de los doctores en Berlín, específicamente es que está la data, se puede asumir cosas parecidas en otros lugares del país, eran adictos a la morfina. Una sociedad que está drogada por completo, dependiente de estas sustancias, y está extremadamente resentida. El Tratado de Versalles, los impuestos, las reparaciones que Alemania tenía que pagar fueron tan altos que el último pago se hizo en octubre del 2010, casi 80 años después. Es que Alemania pudo pagar esa deuda. Hubo momentos que no se pagó la deuda, por supuesto, en 1900, si no me falla la memoria, 1923, ese mismo año de la crisis, Alemania dejó de pagar, no podían pagar. Y Francia, Bélgica mandaron a tropas alemanas y ocuparon Alemania, quitaron a líderes políticos, la situación económica empeoraba, la situación política inestable, la situación social drogada y con resentimiento al Tratado de Versalles, al resto de Europa. Alemania había sido grande y ahora de repente no pueden conseguir pan, tienen este resentimiento y ya sabemos lo que va a venir después. Pero antes de llegar ahí, en 1928, en Berlín solamente se vendieron 160 libras de morfina y heroína. Legalmente, todo esto legal. Eran receta médica. Te duele la cabeza que tienes un gramo de heroína, un gramo de morfina. La Coca-Cola, que tenía cocaína en este punto, se extendió como la pólvora. Y con el tiempo empieza a surgir resentimiento hacia estas sustancias. Nuevamente, la decadencia moral y empiezan los partidos políticos a hablar del veneno degenerado que están infectando a nuestro pueblo. Y en momentos de crisis, esto siempre sucede así, rara vez una población va a buscar respuesta en el partido común y corriente, ¿no? Ahí es cuando los radicales se aprovechan. Y los comunistas, los nazis y los conservadores, los tres partidos, están manifestándose muy en contra de estas drogas. El argumento del autor es que los nazis principalmente lo hacen porque ellos querían ser la droga. Los nazis se distinguían por los argumentos populistas, la antorcha, los desfiles, las consagraciones de banderas, los anuncios muy entusiastas. Ellos querían lograr este estado de éxtasis colectivo, ¿no? La droga, tú puedes tener propósitos colectivos, pero la droga, el consumo de la misma, especialmente esta que estamos mencionando, son procesos extremadamente individuales. Hitler famosamente decía el bien común antes del individualismo, como que nosotros, el partido nazi, Alemania, todo eso es lo que importa, ¿no? Primero, quiéreme a mí, a nosotros, antes de creerte a ti mismo. Y la droga es competencia para los nazis. No quiero que la droga es algo que tú persigas, me tienes que estar buscando a mí. Entonces, desde el principio, los nazis, de la boca hacia afuera, ya como veremos más adelante, no de la boca hacia adentro, pero de la boca hacia afuera, ellos odian las drogas y utilizan la terminología de las drogas para comparar, o mejor dicho, para discriminar. El Partido Nacional Socialista empieza a utilizar imágenes de infecciones, de veneno, con este topos de la toxicidad y comparándola con los judíos. A los judíos se les equiparaba con bacterias, con patógenos, fueron calificados de cuerpos extranjeros, se decía que estaban envenenando a la sociedad alemana, que estaban envenenando al Reich, enfermando nuestro organismo social que era sano hasta que llegaron ellos. ¿Y qué pasa cuando sientes que tienes una bacteria dentro de tu cuerpo? Tienes que erradicarla o exterminarla. Al mismo tiempo se rumoraba, se decía que los médicos judíos estaban extremadamente adictos a la morfina. Si eso es verdad o no, no importa. El punto es que todos estaban adictos a la morfina, no eran solamente los doctores judíos. Se etiquetaba a cualquier persona que consumiera drogas como una peste extranjera. Yo en el libro, me impresionó mucho, hay un libro infantil de la época. Hay una foto de la portada de un libro infantil que decía esta frase, se las leo rápidamente. Así como los hongos venenosos suelen ser difíciles de distinguir de los sanos, a menudo es difícil reconocer a los judíos, los estafadores y los criminales. Así que tenemos a los niños desde muy joven ya aprendiendo estos conceptos y al mismo tiempo el Partido Nacional Socialista presenta a Hitler como un hombre limpio, puro, que venía a gastar toda su energía en rescatar a Alemania. Un hombre fuertemente antidrogas, puro, trabajando por el bien del país. Y eso es un mito que hay que romper. Y con eso llegamos al doctor Theodor Morell. Morell aprendió rápidamente que si tú unías a los nazis ibas a florecer, si te enchufabas, en términos venezolanos, si te enchufabas con el partido político y económicamente ibas a florecer. Y se dio cuenta que una manera de hacer eso era conseguir clientela importante que era parte del
Partido Nacional Socialista. Y ahí empieza él mismo a atacar una nueva enfermedad, que es la enfermedad que no existe. No es simplemente mantenerte vital, con potencia sexual, mejor crecimiento muscular, brillo en los ojos, energía, y empieza a inyectar a distintos pacientes con vitamina. Él empieza a crear una reputación en Alemania y en 1936 ya Hitler tiene 3 años en el poder, estamos 3 años antes de la Segunda Guerra Mundial, y le llega una llamada para una gala. Y en esta gala hay muchos oficiales, del Partido Nacional Socialista, y conoce a Adolf Hitler. Él y Hitler empiezan a hablar y Hitler empieza a comentarle de sus dolores muy reportados, intestinales, dolores de barriga, que ya tenía por muchos años. Hitler, no es muy claro por qué. Pero cuando su salud se pone peor y todos los demás tratamientos ya no funcionan, Hitler lo llama, se acuerda de este doctor que conoció en una gala, que inyectaba a distintos oficiales dentro de su partido con estas vitaminas que parecían funcionar mágicamente, y le dice: mira, si me curas, si me quitas estos dolores, te conviertes en mi doctor personal y te regalo una casa. Y a partir de este día se va a formar una relación extremadamente inusual entre Hitler y su médico personal. Running a business comes with a lot of what-ifs. But luckily, there's a simple answer to them. Shopify. It's the commerce platform behind millions of businesses, including Thrive Cosmetics and Momofuku. And it'll help you with everything you need. From website design and marketing to boosting sales and expanding operations, Shopify can get the job done and make your dream a reality. Turn those what-ifs into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. In golf, precision is everything, on and off the course. PGA of America chose advanced 5G solutions from T-Mobile for Business for smooth operations and seamless transactions. Together, we enhance ticketing and concessions for better fan experiences from gate to green. This is pro-level efficiency. This is PGA of America with T-Mobile for Business. Take your business further at T-Mobile.com/now. Antes de continuar con este resumen, con este episodio, gracias nuevamente por apoyar el podcast. La idea es seguir creciendo el conocimiento, el aprendizaje, la cultura de todos nosotros, los hispanohablantes, un libro a la vez. Pueden en el link de la biografía de Instagram o en el link de este podcast entrar a la librería digital más grande de toda Latinoamérica, Busca Libre. En buscalibre.com, específicamente en ese link de Bibliotequeando, vas a poder conseguir distintos libros con envío a toda la región latinoamericana y en Estados Unidos para seguir fomentando la lectura. Muchos de los libros que discutimos en este podcast, más muchos más, lo vas a poder conseguir en Busca Libre y así seguir leyendo y aprendiendo. Volveremos al Dr. Morrell y Hitler, pero primero analicemos la primera parte de este libro, que habla principalmente de la milicia, de los militares, cómo la Segunda Guerra Mundial y sus soldados estuvieron tan influenciados por la metanfetamina. ¿Qué sucede? Que en 1936, en los Juegos Olímpicos de Berlín, llega la besendrina, que era una droga producida en Estados Unidos, que era un estimulante, una patada artificial, te colocaba mucho más concentrado, una droga que ilegal, si los Juegos Olímpicos hubiesen sido ahorita fuera ilegal, pero Alemania ve esto y apunta la producción de sus fábricas químicas a esta sustancia, y con eso inventan el Pervitin, la famosa pastilla que se tomaba muchísimo en el régimen nazi, una metanfetamina. Con esta droga, el consumidor, como mencionamos anteriormente, se siente despierto, experimenta un aumento de energía, de euforia, se siente más animado, confianza sube, aumenta extremadamente la confianza en sí mismo, se percibe una aceleración de los procesos de pensamiento y una sensación de ligereza y frescura. Al mismo tiempo estás alerta, tu cuerpo se siente en un estado de emergencia, como cuando tú te enfrentas a un peligro repentino. Es un momento en el cual el organismo puede movilizar todas sus fuerzas hacia una meta, así no haya un peligro. Nuevamente es una patada artificial al sistema. Y lo específico del Pervitin es que era muy duradero. No duraba solamente esa sensación por 2-3 horas, duraba por 12 horas, mitad del día. Y ese era el problema, que además de las propiedades adictivas, las neuronas se calentaban demasiado, se sobrecalentaban, la actividad cerebral no se podía apagar. Entonces las células nerviosas empiezan a rendirse, se empiezan a morir, y esto conduce a este deterioro mental. Empiezas a tener dificultades para encontrar palabras,
dificultades de atención, de concentración, pierdes el control de tus propias emociones, se descontrola el sistema de recompensa, falta de impulso, de deseo, sufres de depresión, tristeza, te alteras cognitivamente, te destruyes en verdad mentalmente. Pero lo que se inventa esta droga, el pueblo alemán la quería. Ya hablamos de la situación de las sustancias en Alemania en este punto. Así que el consumo de todos estos soldados, esto es muy importante, el autor lo menciona múltiples veces en el libro, que esto no vino de arriba hacia abajo. No fueron líderes nazis diciendo, esta es la orden del Tercer Reich, esta es la orden del partido, tómense estas pastillas, el Pervitin, para que podamos conquistar el resto de Europa. Esto era algo que se practicaba en la sociedad, se vendía la pastilla en bombones de chocolate. Si tú le comprabas chocolate a tu novia, a tu ser querido, etc., ya te venía con Pervitin. Habían tazas de café, habían personas que le echaban Pervitin a una taza de café. Entonces, era parte de la sociedad. Esa mentalidad de doparse estaba en cada esquina de Alemania, incluyendo el partido nazi. Pervitin, como dice el autor, era el socialismo nacional en forma de pastilla. Y para darle un poco más de color, y entendamos bien la prevalencia de Pervitin en la sociedad, hay cartas de los soldados durante la guerra que le envían a sus familias, y esta es la carta, voy a leer rápidamente una frase de una carta. El soldado escribió: «Yo no pudiera estar aquí sin el maravilloso servicio de la metanfetamina. Por favor, recuérdense de enviarme un sobre que contenga Pervitin». Eso es un joven enviándole a sus padres, cabe destacar, exigiéndole o mandando una petición de que le envíen droga. Así de natural era el consumo en esta sociedad y dentro de la milicia alemana. Lo interesante de esa historia es que ese soldado es Heinrich Böll. Si lo reconocen o si les suena conocido ese nombre, él ganó el premio Nobel en literatura mucho más adelante. Él y su familia siempre estuvieron en contra de Hitler. Desde el principio no se unió a la juventud hitleriana por lo mismo, pero le tocó ser parte del ejército nazi, no tuvo de otra y peleó por el lado de su país en la Segunda Guerra Mundial. Y esa es su carta, una de las cosas que sobrevivió de esa época. Entonces, los soldados estaban tomando Pervitin. Estaban abusando, la estaban tomando en cantidades normales. ¿Y qué tanto impactó la guerra, el uso del Pervitin? La respuesta es preocupante. Porque ahora tenemos los informes del servicio militar, del servicio médico alemán, que muestra el efecto de la metanfetamina en estos distintos ataques del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Cito aquí algunas frases de esos reportes. La droga ayudó a los soldados a trabajar sin ningún signo de cansancio hasta el final de la misión. Se mostró en los soldados un aumento en el rendimiento bastante evidente entre los conductores de tanques y operadores de armas. Hubo un gran éxito en viajes largos y difíciles por la noche. Así que ellos estaban empezando a reportar una eficiencia, un valor mayor desde el punto de vista de recurso militar de cada uno de estos soldados bajo la influencia de la droga. ¿Qué tanto se determinan los resultados de la Segunda Guerra Mundial con esto? Analicemos más detalles de la misma Segunda Guerra Mundial. El autor nos recuerda, todo esto empieza el 1 de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia, y con ese acto Francia e Inglaterra le declaran la guerra a Alemania 2 días después, el 3 de septiembre de 1939. Pero fue solamente en papel, no hubo ni un solo disparo. Ni Alemania atacó a Francia e Inglaterra, ni Francia e Inglaterra atacó a Alemania. Por meses, ambos adversarios simplemente se observaron inmóviles, ambos grupos. Nadie quería guerra. El impacto de la Primera Guerra Mundial, apenas unos 15, 20 años antes, estaba muy fresco en la memoria europea. Millones de soldados asesinados, la crisis, nadie quería volver a eso. Hay un historiador alemán que se llama Golo Mann, que el autor cita en el libro, que decían: los alemanes comenzaron la guerra, pero no estaban enamorados de ella. Había una persona que era la excepción, que era Adolf Hitler. Hitler sí quería atacar a Francia lo más rápido posible, idealmente antes que llegara el invierno. Pero tenía un obstáculo, algo olvidado por la historia. Después, por lo rápido que Alemania conquistó Europa, la mayoría de Europa, los aliados occidentales siempre, no como propaganda, simplemente hablaban de la maquinaria militar alemana de una manera superior, y los mismos nazis por supuesto lo hacían, pero en verdad, en este punto, en septiembre de 1939, el occidente es más fuerte militarmente. Tenían equipo superior, tenían mayores fuerzas armadas, el ejército francés era considerado el más fuerte del mundo, el inglés a través de su imperio global tenía recursos infinitos para financiar su guerra. Alemania, después de invadir Polonia,
tenía que renovarse urgentemente su equipamiento. Alemania tenía 3 millones de soldados y una regla en la estrategia militar es que cuando tú vas a llevar a cabo una invasión, ocupar cuesta mucho, necesitas una ventaja de 3-1 en el número de soldados. Así que si tú tienes 3 millones de soldados, Alemania necesita que Francia e Inglaterra tengan solamente 1 millón. Y el número en la vida real era 4 millones. Y los generales militares nazis del partido nazi lo sabían. Todos lo sabían, menos Hitler. Porque Hitler tenía esta estrategia de la invasión relámpago, el Blitzkrieg, la guerra relámpago, que combinaba los ataques aéreos masivos, movimientos rápidos de tanques, la coordinación de tropas. En verdad, de la manera más rápida posible, estos soldados lograron ocupar, invadir Polonia y ser exitosos, mejor de lo que los mismos militares esperaban. Lo que Hitler en su propia ignorancia no sabía es que todos estos soldados estaban ayudados por el pervitin. Entonces él no ve esa realidad, la combina con sus ganas de demostrar que la raza aria es superior, que el espíritu guerrero de la raza iba a derrotar a los males de Europa, que le habían puesto todas estas sanciones, reparaciones, la venganza del pueblo alemán con la raza superior se iba a lograr. Eso se le suma al hecho de que Hitler en verdad no esperaba que Francia e Inglaterra le declararan la guerra, que el occidente en general le declarara guerra a Alemania, porque cuando él absorbió a Checoslovaquia, esto fue antes de la invasión polaca, el occidente reaccionó con indiferencia, no les importó, y él dijo, bueno, no le va a importar Polonia tampoco. Cuando él invade Polonia, eso no fue el caso, ya sabemos que le declaran guerra bastante rápido, Hitler se pone en 3-2, espada contra la pared, y toma la salida de, bueno, si vienen por mí, yo muero peleando. De hecho, para demostrar el descontento que había en Alemania en contra de Hitler con esta guerra, aquí es que empiezan los primeros de muchísimos intentos de golpe de Estado, de asesinatos a Adolf Hitler. Después de la invasión polaca y la gente ve que el resto de Europa le está declarando guerra a Alemania, muchas personas quieren presionar el freno, pero Hitler no se deja, en parte por su ideología, su maldad y la ignorancia de lo que el pervitin está ayudando a sus propios soldados. Y por si acaso, aquí nadie le está dando excusas a Hitler, el autor lo aclara en el libro, simplemente él está explicando cómo Hitler en verdad se creía que él podía ganar esto en contra de todo pronóstico y las drogas en gran parte eran la razón de esa lógica. Hay documentos del jefe del Estado Mayor alemán, Franz Hadler, que advirtió: el tiempo jugará en nuestra contra si no lo explotamos tanto como podamos, porque los medios económicos del otro lado son más fuertes. Los militares saben que no van a poder ganar esta guerra, no hay manera, ellos no tienen tanto dinero, Alemania no es más fuerte que el resto del occidente, ni siquiera que Francia e Inglaterra juntos, solamente 2 países. La conclusión de los militares es que la única manera, ya que Hitler me está ordenando, no puedo hacer nada, Hitler me está diciendo que hay que invadir al resto, en este caso Francia, por el resto del occidente. Entonces ahí es que el ejército alemán decide que la única manera de hacer lo que Hitler quiere es con esta armada, esta guerra relámpago, a través de Bélgica específicamente, llegar ahí rápidamente a la frontera francesa y de ahí a la costa atlántica y dirigirnos hacia Inglaterra. Era un ataque poco probable de funcionar. La única manera que funcionara, por el terreno que tenían que ocupar tan rápido, era que si podían conducir sus tanques día y noche sin parar y sobre todo sin dormir. Ni siquiera podían dormir estos soldados, tenían que seguir derecho desde Alemania a pie con estos tanques hacia Bélgica, después hacia Francia y después hacia eventualmente Inglaterra. Físicamente imposible, al menos que tomes pervitin. Esa fue la solución. 35 millones de pastillas fueron ordenadas ese año a partir de la invasión a Polonia, muestran los reportes militares del régimen nazi. Así que el ejército alemán en verdad fue el primer ejército del mundo que utilizó una droga química. Era un nuevo tipo de guerra. Una droga química dentro del propio soldado, un soldado dopado. Empieza el ataque. Los alemanes atacan en Eben-Emael, que es al noreste de Bélgica, muy cerca de Colonia, en Alemania. Pero todo eso fue un señuelo, eso lo hicieron para que los franceses se movieran hacia esa parte del país, mientras que la mayoría del ejército alemán se estaba concentrando al sur, cerca de la frontera con Luxemburgo, y de ahí tenían una pequeña ventana de tiempo para cruzar, penetrar las líneas francesas y ya poder ocupar el centro de Francia y de ahí derrotar a uno de los poderes militares, como mencionamos anteriormente, el poder militar más respetado del mundo en ese punto. El ataque era un suicidio, era campo abierto, los alemanes estaban totalmente expuestos, pero eso es exactamente lo que hicieron.
Los soldados alemanes drogados, los soldados belgas y franceses se muestran totalmente sorprendidos por la valentía de los soldados alemanes. No era valentía, era droga. En 3 días solamente, los alemanes cruzaron hacia la frontera de Bélgica, rompieron las líneas, no durmieron ni siquiera un minuto en esas 72 horas. En unos pocos días toman Francia y en menos de 6 semanas Francia famosamente se rinde. Una de las campañas militares más impresionantes de la historia, que un país tan poderoso, el poder militar más poderoso de la época, cayera tan rápidamente. Y todo por la droga. Esto sucedió a través de distintas batallas, no solamente en Francia. Una frase que me gustó mucho del libro era que los alemanes siempre estaban donde no tenían que estar. Se movían demasiado rápido. Tan rápido que a veces era un problema logístico para los propios alemanes. El general Hermann Hoth, hay un reporte de él dando órdenes a sus tropas. Cuando las órdenes llegaban a la tropa, ya la tropa se había movido, ya habían avanzado varias millas y las circunstancias militares habían cambiado. La orden ya era irrelevante. Hasta cierto punto los propios soldados eran tan efectivos en movilizarse que eran difíciles de controlar. Ellos actuaban por su propia cuenta. Y además de que estaban siendo exitosos y que la droga te hace, que recordemos, fomenta la arrogancia, tenemos a Hitler diciéndole al pueblo que estos soldados son los héroes, que sí somos la raza superior, que ellos lo demuestran, que con la valentía única del pueblo alemán volveremos a ser lo grande que éramos antes. La combinación de todos estos factores es lo que hace, lo que fomenta el mito que conocemos hoy en día, que la Alemania nazi era el poder militar más poderoso de la época. No lo eran. Blitzkrieg combinado con unos soldados totalmente dopados da esa ilusión. Y lo cómico es que Hitler no entiende la guerra relámpago, lo irónico, mejor dicho, de todo esto. Recordemos que al principio Hitler es el único que quiere expandir hacia el occidente, el único que quiere continuar crear esta guerra. Sus generales, el resto de los militares dentro del partido nazi y asesores políticos le recomiendan lo opuesto. Pero ¿quién le iba a decir que no? Él continúa. A lo que ellos empiezan a ganar. Ahora todos creen que Hitler tenía razón al principio, que sí, deberíamos de conquistar, podemos hacerlo, podemos tomar, ya tomamos París. ¿Quién iba a pensar que la foto famosa de Hitler caminando enfrente de la Torre Eiffel? ¿Quién iba a pensar que eso iba a pasar? Vamos hacia Londres, vamos hacia Inglaterra, y todos están dispuestos rápido, así de rápido pasaron de Alemania, Polonia, Bélgica, Francia, vamos rápido hacia Inglaterra. La guerra se está moviendo a tal velocidad que se le está escapando de las manos a Hitler. Se está dando cuenta que muchos soldados, muchas tropas, drogados, están tomando decisiones por sí solos, que generales están en la euforia de los efectos alterados psicológicamente por el pervitin. Hitler está perdiendo control de su propio ejército. Hay los primeros intentos de asesinato, como mencioné, los primeros intentos de golpe de Estado, y él dice, yo tengo que demostrar aquí quién es el que manda. Tenía que tomar una orden que demostrara que él todavía tenía el control. Y ahí es cuando toma una orden que todavía desconcierta a los historiadores, que es la Orden de Alto de Dunkerque. Una orden que no se puede explicar militarmente, solamente desde el punto de vista humano del ego de Hitler, porque estaban a punto ya de ganar la batalla, por lo menos contra Francia e Inglaterra. Inglaterra tiene sus últimos recursos atascados, sin esperanza en Francia. Son una mezcla de soldados británicos principalmente, con franceses y belgas, alrededor de 350.000. Son la última línea de defensa. Inglaterra iba a quedar totalmente desprotegida en caso de ser derrotados en este momento. Iban a ser derrotados, no había manera en verdad que ellos ganaran esa batalla. Y de repente Hitler da la orden de evacuar, de vamos a recuperarnos, vamos a reponer nuestros suministros. Es importante no apresurarnos en este punto en la guerra. Tenemos que controlar bien los territorios franceses, belgas que hemos ocupado. Todos los generales querían lo opuesto, pero por lo mismo Hitler decide ir en contra de ellos y demostrar que él todavía tenía el poder. En el último segundo, en la raya, los aliados evitaron una derrota total. Menos mal para nosotros, la guerra quizás hubiese tenido un final diferente. Y si se están preguntando, ¿no hubo médicos, doctores responsables dentro del partido nazi que advirtieran o por lo menos supieran de las cosas que estaban sucediendo con los efectos del pervitin en todos estos soldados? Sí, pero no les importó. Especialmente Otto Ranke, que era el líder médico de este ejército, fue el que introdujo, en verdad fue el dealer, el distribuidor de las drogas dentro del ejército, y a él no le importó. Hay reportes de un teniente general que se quejó con Ranke de fatiga durante largos periodos de combate, que una vez tuvo que tomar pervitin
antes de conducir uno de los tanques al frente para unirse a la infantería y sufrió un colapso médico. Empezaron a salir poco a poco a la luz las dependencias, muy común en todo tipo de abuso de sustancias. Cada vez más soldados, más hombres estaban luchando contra los efectos secundarios, la falta de deseo, la depresión. Empezaba, por supuesto, a bajar, a reducirse el impacto de la droga. Cuanto más tiempo pasaban ellos con metanfetamina en el sistema, menos dopamina, menos serotonina se liberaba en el cerebro. Cuanto peor se sentía el individuo, más necesitaba para poder equilibrarse. Todo este desbalance químico. Y Ranke, el doctor, ignoró todo eso. Porque Ranke de por sí consumía la droga, se volvió dependiente de ella. Y él restó importancia a los efectos negativos, tanto para él como para los demás, por el bien del ejército nazi. El caso clásico de un dealer, de un distribuidor que es adicto a su propia mercancía. Y ahora llegamos al punto en la historia que el mundo se entera, porque el secreto no podía durar para siempre, de que estos soldados están siendo ayudados totalmente por las drogas. Eventualmente, en 1940, en septiembre, un año después de que comenzó la Segunda Guerra Mundial, un periódico, un diario en Milán, en Italia, reporta Pillola di Coraggio, la píldora del coraje, que está siendo utilizada por los alemanes. Y aquí el resto del mundo empieza como a actualizarse qué es lo que está sucediendo. Gran Bretaña empieza a investigar, empieza a estudiar, desarrollan su propia versión de Pervitin, pero con muchos menos efectos secundarios, como resultado de esa pieza periodística en Italia. Ahora, Hitler estaba poco enterado del abuso del Pervitin en su milicia, y ahora que se entera, que tiene más detalles de la situación, empieza a luchar obstinadamente por sus ideas ideológicas de esta raza, de esta nación aria libre del veneno. Entonces, en junio de 1941, aproximadamente unos 8 o 9 meses después de este reportaje periodístico, él declara a la droga, esa droga específicamente, como tóxica y en contra de los valores del país. Sin embargo, eso no cambió mucho. El uso civil aumentó, de hecho, después de esa declaración. 1.5 millones de unidades fueron vendidas al año en la sociedad alemana. Continúa la guerra, continúan estos soldados drogados, dependientes y buscando ese high con dosis cada vez más alta. Ahora sí volvemos a Hitler y su doctor Morrell. Ya vemos lo que está sucediendo en el campo de batalla, qué está pasando en lo más alto del partido nazi. Bueno, Hitler, además de monstruo y malvado y todo lo demás, además de eso, por si no había suficientes razones para que te cayera mal, era uno de esos pacientes médicos que son fastidiosos, que no le gusta que lo toquen, que le hagan muchas preguntas. Él sentía que todas las preguntas que le hacía cualquier doctor eran muy invasivas. Por supuesto, no lo eran. Simplemente estaban tratando de determinar de dónde venían estos dolores, principalmente gastrointestinales, que tenía el dictador. No le gustaba hacer eso. Él lo que quería era algo que me arreglara rápido. Cúrame los síntomas y si yo estoy sano, me siento bien, yo puedo seguir adelante en esta guerra. Y ahí es cuando el doctor Morrell, con esas ganas que tiene él de subir los estratos sociales políticos más altos del partido nazi, le cae como anillo al dedo, entre ambos, porque para Hitler le da un doctor que no hace preguntas. El doctor Morrell no le interesa saber la raíz de los problemas de salud de Hitler, y para el doctor Morrell le da el paciente más importante posible de todo el país. Entonces el doctor llega con esta técnica o medicina de, yo te inyecto una aguja con distintos químicos, sustancias que simplemente son un sustituto de un tratamiento médico serio. Te voy a eliminar los síntomas y si tú estás feliz después que se te borren los síntomas, no hay problema, tú eres feliz, yo soy feliz. Por supuesto, Hitler nunca se cura, lo que tiene es una ilusión de sentirse mejor. El paciente A, como está en las notas del doctor, el canciller del Reich, hay reportes, siempre permitía una inyección de poder, son sus palabras, justo antes de dar varios de sus discursos tan famosos. Y si Hitler era tan privado como paciente, ¿cómo es que sabemos todas estas condiciones médicas que él tenía? Bueno, voy y repito, la Gestapo le exigía al doctor entregar documentos de lo que él estaba haciendo con el paciente, porque había mucho miedo, mucha paranoia de que alguien le hiciera algo a Hitler, y Hitler era el más paranoico en todo esto. La catadora de Hitler, si han leído ese libro, él tenía mujeres usualmente que tenían que probar su comida antes que él. Si ellas no se morían, él la podía comer, por miedo de que lo envenenaran. Y el doctor es una manera muy fácil de envenenar a alguien, una inyección, una sobredosis, etcétera, etcétera. Entonces el doctor tenía que hacer reportes muy detallados de lo que estaba sucediendo.
Y en esos reportes vemos los dolores que Hitler ya tenía antes de conocer al Dr. Morrell, como los problemas gastrointestinales que habíamos mencionado, pero poco a poco en las notas vemos problemas cardíacos, hipertensión, palpitaciones irregulares, problemas neurológicos con temblores. ¿Qué está pasando? Se piensa que Hitler estaba totalmente adicto a lo que sea que Morrell le estaba inyectando. Se había convertido en un drogadicto sin darse cuenta. No se sabe exactamente, vamos a explorar eso a partir de ahora en el libro. Lo que sí sabemos es que desde agosto de 1941 hasta abril de 1945, el doctor Morrell vio a Hitler una vez, al menos una sola vez, todos los días como paciente. Esos son 1349 días en ese periodo, de los cuales él tuvo que tomar notas oficiales y entregárselas a la Gestapo, y sobrevivieron un 65% de ellas. Tenemos hoy en día 885 días de esos 1349. Si sumamos todos esos reportes, Hitler se tomó 1100 medicamentos y recibió 800 inyecciones. ¿Qué le estaban inyectando a Hitler? Es difícil saber. Las notas de Morrell estaban con mala caligrafía, desorganizadas, escritas de mal manera, porque él quería protegerse a sí mismo. Si alguien envenenaba a Hitler, él era uno de los principales sospechosos, por lo tanto él quería proteger sus notas, crear una barrera que él solamente podía penetrar. Pero el autor de este libro nos va a explicar sus propias conclusiones de cómo es que drogaron a Hitler durante todo este tiempo, empezando por su famosa guarida, su famoso búnker, donde él tomó muchas decisiones en esta Segunda Guerra Mundial. Esto fue una burbuja artificial que él tuvo tres, si contamos la última en Berlín, donde él muere, pero él tuvo un búnker en Polonia, una guarida en Polonia, otra en Ucrania, y después eventualmente el búnker donde muere en Berlín. Pero en Polonia, él crea este hormigón de acero, de donde él maneja la guerra, específicamente la mayoría de las decisiones hacia el este de la guerra, cuando se involucra la Unión Soviética, cuando él invade a este país. Y cuando él empieza a cometer errores dentro de este búnker, su ánimo empeora, la salud empeora, cae en mayor soledad, cae en mayor depresión, los síntomas se ponen más intensos y Hitler lo único que pide es más inyecciones. Lo que pide es que le quiten esos síntomas y el doctor Morrell lo que tiene es agujas, no, en verdad no curas, sino simplemente maneras de tratar los síntomas. ¿Qué se reportó en estas inyecciones? Hay muchas sustancias. Está el tonofosfano, que es algo solamente utilizado por los veterinarios hoy en día, es muy rico en hormonas, estimula el sistema inmunológico, es un subproducto de la sangre de útero. Está la hormona sexual testosterona, que es para combatir la disminución de la libido y la vitalidad. Hay una llamada orchicrin, que es un derivado de testículos de toro, que se supone que es una cura para la depresión. Otra sustancia llamada prostaglandinum, que es hecha a partir de vesículas seminales y próstatas de toros jóvenes. El propósito de toda esta sustancia era compensar por los estados psicológicos y físicos que tenía Hitler, que hoy, repito, empeoran cuando empiezan a perder batallas contra la Unión Soviética. Pero con tantas inyecciones que él recibe, poco a poco perdió la habilidad de él tener defensas naturales. Y ahora él dependía exclusivamente de este escudo artificial creado por el doctor Morrell. Y el doctor fue muy inteligente, nunca le inyectaba exactamente lo mismo, porque eso hacía que Hitler no viera psicológicamente que estaba adicto, porque no es la misma sustancia, no estaba dependiente de una sustancia en particular, la dependencia que era el doctor, este paquete de inyecciones con que Hitler no podía prescindir, necesitaba esos paquetes para poder continuar en su trabajo en la guerra. En verdad Hitler no tenía la menor idea de lo que estaba pasando con su cuerpo. Le estaban inyectando, según los reportes en estos escritos, 80 medicamentos diferentes. Todos, repito, cada inyección un poco diferente a la anterior, pero todos tenían preparaciones hormonales, esteroides, curanderos, bálsamos y, como veremos más adelante, también metafetaminas, cocaína, heroína, todo tipo de sustancias. Hay un video que estoy subiendo, lo pueden ver en @bibliotequeando, de Hitler temblando por estas inyecciones, temblando por la adicción. Obviamente necesitaba una para poder controlarse, ya no podía por la manera en que quebró su cuerpo. ¿Sabía Morrell esto? Esa es una muy buena pregunta que se hace el autor. ¿Esto fue negligencia médica?
Hey, besties, listen up. I have a secret to tell you. LinkedIn now has improved the job search experience for nurses. Search by your specialty, the shifts you want to work, and the salary that you want to make. With so many employers hiring on LinkedIn, finding the perfect job is even more simplified. So don't spend months searching. Go to linkedin.com/nurses and find out why in the past year, more than 1.5 million nurses have used LinkedIn to search for their next role. That's linkedin.com/nurses. What if an appliance emergency didn't have to be? If your appliances suddenly decided they were done, don't stress. Best Buy has you covered with a wide variety of major appliances from trusted brands, in stock and available now. So you don't have to worry about laundry piling up, refilling the fridge, or that big dinner party you're hosting. Because Best Buy has the knowledge and expertise to get you the right appliance for your home. Learn more at bestbuy.com. Best Buy. Imagine that. O simplemente un oportunista más de la época que no quería perder su posición muy privilegiada. No se sabrá nunca con exactitud. Yo opino que la segunda es la posibilidad más probable. Pero lo que sí sabemos es que desde el otoño de 1941, cuando empezaron estas inyecciones, ya había comenzado el exterminio de los judíos y al mismo tiempo el Partido Nacional Socialista de Alemania había empezado a envenenarse desde lo más alto. Ahora comienza el verano de 1942, la Operación Reinhardt, el asesinato sistemático de más de 2 millones de judíos, los errores en Stalingrado, en Volgograd, hoy en día en Rusia. ¿Qué está pasando en la mente de Hitler durante todo esto? Difícil de saber, pero en su cuerpo hay tantas inyecciones que el mismo Morrell se le acaban las jeringas. Tiene que llamar a la distribuidora de Berlín en emergencia para que le manden más jeringas. Y al mismo tiempo se le complica, se le acaban sus recursos en cuanto a la sustancia, la materia prima que él le inyecta a Hitler. Así que él se le ocurre una idea. Cuando Hitler tomó Checoslovaquia, esto es el principio, antes de la Segunda Guerra Mundial, él expropió varias compañías, entre ellas Acorn, que era antiguamente judía. Era una fábrica de alimentos y productos alimenticios que Hitler le regaló a Morrell más adelante. Cuando al principio él se sentía bien con las inyecciones y todo esto. En teoría Hitler piensa que se sienta mejor, cabe destacar. Todos estos síntomas, todas estas cosas que él tiene, no está conectando los puntos con las inyecciones. La idea de Morrell es convertir esta fábrica en un centro de manufactura y distribución de hormonas. Porque esta fábrica está en lo que hoy en día es Ucrania. Ucrania siempre ha sido una de las principales fuentes de ganado y de carne en Europa. Y él podía utilizar todas estas glándulas, tiroides, próstatas, ovarios, vesículas, corazones, pulmones, de animales que habían sido sacrificados en Ucrania. Eso eran cosas que no se vendían normalmente y él podía utilizar eso para su materia prima de los agentes dopantes y las esteroides y las distintas sustancias que le quería inyectar a Hitler. Específicamente el hígado era una de las cosas más importantes que él quería, porque de ahí se podía inducir el desarrollo muscular, efectos de aumento de potencia, corticoides, aumentar la energía a corto plazo. Sin embargo, el problema es que el hígado también contiene patógenos que provocan reacciones inmunológicas. Pueden poner en marcha una especie de autodestrucción si el cuerpo es incapaz de distinguir materiales o sustancias nocivas comparadas con las que no lo son. Y ya sabemos lo mal que estaba Hitler inmunológicamente. Ahora, al doctor no le importaba mucho esto. Él se hizo rico con este plan, con esa fábrica, y ahora además tiene una línea directa para crear sus propios cócteles, sus propias sustancias y llevárselas a Hitler. Ahora, con la guerra empeorando, las líneas de comunicación y transportación se complican para el régimen nazi. Cuanto más caótico era el desarrollo de la guerra, más a menudo se descongelaban los hígados congelados durante el transporte. El viaje inevitablemente se paraba durante varios días, a veces podían pasar 3 semanas antes de llegar a la fábrica. Muchas bacterias se formaban en estas sustancias y eso se le inyectaba eventualmente a Adolf Hitler. Y así pasan los meses, así pasan los años, y no es hasta julio de 1943 que eventualmente Morrell ya no puede ignorar la degradación física del dictador. Ya no puede ignorar que estas inyecciones no están funcionando, que lo dejaron a él totalmente destruido. Si no fuera Hitler, uno se sintiera mal, en verdad. Pero como es Hitler, se lo merece eso y más. Pero si esto fuera un paciente común y corriente, ¿no? Un niño
Quizás sí, miembro del ejército nazi, pero como el autor es alguien que no tuvo otra opción, es un niño inocente de 17, 16 años que no tuvo, fue criado en ese mundo, no sabe más que eso. Uno se sintiera extremadamente mal por ese paciente. Pero como es Hitler, uno se le olvida lo terrible, lo horrible que fue como doctor el doctor Morrell. Y la perfecta solución del doctor es inyectar a Hitler ahora con algo más, que es Eukodal, que es una droga con más potencia que la heroína, que te despierta y te quita el dolor el doble, con la doble de fortaleza desde el punto de vista analgésico que la morfina. Y la historia para mí más interesante de todo este libro es este punto. Porque Hitler tiene tanto dolor una noche que él se cae de su cama, está doblado, gimiendo del dolor. Todo el mundo está nervioso. ¿Por qué? Porque estamos en julio de 1943. El ejército rojo, el ejército soviético está ganando. Los aliados aterrizaron en Sicilia. Italia está a punto de cambiarse. Mussolini, en verdad, quería ya salirse de esta guerra y entregarse a los aliados y ayudar a los aliados en contra de Alemania. Hitler se sentía totalmente destrozado con esto, más como ya sabemos los dolores físicos. Entonces Hitler llama a Mussolini para una reunión muy importante, donde era la última esperanza de Alemania de poder salirse de esta guerra, que era mantener a Italia de su lado. Pero ese mismo día, o esa misma noche que tocaba esa reunión, la noche anterior, Hitler tiene ese episodio cuando él está en el suelo doblado gimiendo del dolor. Ahí llega Morrell y lo inyecta con Eukodal. Hitler mejora tan rápido que todo el mundo respiró profundo en la guarida. Sentían que había esperanza en esta guerra. Llega la reunión y todos los reportes de la reunión muestran que Hitler estuvo como él siempre lo ha sido, intenso. Habló durante 3 horas seguidas. Mussolini quería hablar y Hitler no lo dejaba. Simplemente era Hitler hablando solo, un monólogo por 3 horas. Según los reportes de inteligencia de Estados Unidos, ya Mussolini había llegado a esa reunión con el plan de convencer a Hitler de que sería mejor para todos si Italia se salía de la crisis. Ese era su compromiso, de que yo no voy a decirle a Hitler que me voy a voltear, que voy a ayudar a los demás en contra tuyo, pero voy a decir que me voy a salir. Esa era la decisión de Mussolini en el momento. Si después más adelante él iba a traicionar a Hitler, no se sabe exactamente. Pero el resultado de la reunión de un Hitler totalmente drogado, con básicamente heroína, es que Italia se mantuvo firme en la guerra. Convenció a Mussolini, básicamente no pudo hablar. Morrell se sintió triunfador. El cuerpo de Hitler seguía destruyéndose. El mundo continuará destruyéndose por los siguientes 2 años. En este punto en el libro el autor hace una pausa que a mí me parece muy importante de declarar, que es que si uno define una dictadura por la toma de decisiones en las cuales muy pocas personas tienen acceso a esa decisión, pero que esa decisión al mismo tiempo afecta a muchas personas, Morrell, el doctor, fue tan dictador como Hitler. Nadie sabía qué estaba pasando en el cuerpo de Hitler, solamente el doctor. Y eso tuvo efectos en toda Alemania, en toda Europa y en otras partes del mundo. Nadie sabía lo que se estaba haciendo. Irrecusable, solo sabemos que poco a poco Hitler se volvió más dependiente de distintas inyecciones, ahora de Eukodal. Como dijo el autor, one Reich, one dealer. Un Reich, un narco. Un distribuidor, un dealer. El capo de la droga era Morrell. Y por supuesto el paciente A es una letra. El paciente D fue Mussolini, cabe destacar, y el paciente B fue Eva Braun, la futura esposa de Hitler, el matrimonio más corto de la historia. La paciente B le facilitó el trabajo a Morrell, porque en verdad ella ni siquiera le interesaba cuáles eran sus propios problemas. Ella simplemente quería estar en la misma onda, en la misma frecuencia que su amante, ¿no? Si Hitler estaba muy alto, muy arriba con las inyecciones, ella quería estar en ese mismo nivel. Entonces ella básicamente recibió las mismas inyecciones, a excepción de las que eran más como de testosterona para el libido sexual, que sí recibía Hitler. Muy interesante para el morbo. En las notas del doctor podemos ver el tipo de sexo que Hitler tenía con Eva Braun. Hitler a veces cancelaba investigaciones médicas o citas médicas que le pedían que se quitara la ropa y todo esto porque adentro, decía el doctor Morrell, tenía heridas del comportamiento sexual agresivo de Eva Braun. Así que probablemente era sexo sadomasoquista, donde Hitler era el domado y Eva Braun la dominatriz.
Pero el punto es que con todos estos políticos alrededor de Hitler viendo cómo él mejoraba de repente, cada vez más nacionales socialistas empezaron a peregrinar con Morrell, ¿no? A veces por salud y otras veces por total interés político. Querían solamente conectarse con Hitler de una manera u otra. Por supuesto, la realidad es que Hitler no estaba sano, había perdido casi por completo a finales de 1943 su audición, comenzó a tener fuertes dolores en los brazos, en las piernas, por efectos del Eukodal, empezó a sangrar por los oídos, totalmente quebrado. Con ese quiebre, ahora viene una competencia de doctores. Quieren analizar a Hitler a nivel neurológico y llaman a otro doctor, un neurólogo, el doctor Giesing. En sus notas, él escribe: a nivel neurológico el paciente está normal, no tiene alucinaciones, no tiene incontinencia, su memoria funciona relativamente bien y su sentido del tiempo y el espacio están correctos. Sin embargo, emocionalmente está totalmente inestable, amor u odio, esos son sus dos estados posibles, nada en el medio. Para tratarle el sangramiento en el oído, el doctor le entrega su remedio favorito, la cocaína. La misma sustancia que los nazis aborrecían como una droga de degeneración judía al principio de la campaña nacionalsocialista, ahora su doctor se la da a Hitler. Él la recibe más de 50 veces entre el 22 de julio y el 7 de octubre de 1944. ¿Qué efecto tuvo la cocaína en Hitler? Es difícil decir, pero cuando recibió una dosis de Giesing en el 16 de septiembre de 1944, se le ocurrió una idea. Con Alemania nazi totalmente perdiendo la guerra, él dice: volvamos a atacar el frente occidental, la victoria será nuestra. Nadie entendía de dónde sacó él esa idea, pero quizás se conecta con el hecho que tenía cocaína en su sistema. Durante esas semanas, Hitler ahora tiene cocaína, Eukodal, básicamente heroína y cocaína al mismo tiempo, dos sustancias distintas, una es un sedante, la otra estimula, ambas peleando por el dominio del cuerpo de Hitler. Por cierto, antes de continuar aquí, irónicamente, Heil Hitler, esa frase tan conocida dentro del partido nazi, literalmente significa salud para Hitler. La ironía es poética. Volviendo al tema, esa batalla de estas dos sustancias, cocaína, Eukodal, eventualmente también se da en la vida real. Ambos doctores, el que le inyecta el Eukodal y el que le inyecta la cocaína, están peleando por el paciente A. Todo el mundo quiere ser el doctor principal de Hitler. El mismo Himmler sospecha de Morrell, Himmler siendo una de las personas más malvadas que tuvo este partido, tanto o quizás peor que el mismo Hitler. Pero el paciente A se mantuvo firme con su proveedor. Como todo adicto, adora a su traficante y se quedó con el doctor Morrell. Pero Giesing, digamos que fue un doctor que llegó al principio del libro, uno piensa, no, va a venir y se va a dar cuenta de lo que está sucediendo. Otro doctor más que simplemente quería inyectar a Hitler con otra sustancia. Por múltiples razones. Creo que uno, lo que mencionamos al principio, la cultura de farmacéutica, la cultura de sustancias y de drogas en Alemania. Y dos, todos peleando por ser el doctor principal de Hitler, por subir su estatus político, socioeconómico, etc. Pero volviendo al paciente A, los historiadores médicos han dicho que desde otoño de 1941 hasta la segunda mitad de 1944, un poco menos de un año antes de que se terminara la Segunda Guerra Mundial, Hitler en verdad nunca estuvo un día sobrio. Él quizás pensó que lo estaba, pero él siempre estuvo con alguna sustancia peleando por el control de su cuerpo. Los mismos historiadores médicos han diagnosticado a Hitler con enfermedad de Parkinson, que probablemente esa parálisis y temblores que él le daban eran un trastorno autoinmune después de tanto daño a su sistema. Las venas de Hitler estaban tan destrozadas de inyecciones que él tenía esas marcas de huellas que se le dan a los adictos. Él no podía ya ni siquiera a veces inyectarse porque no había dónde. Empezó Hitler a hablar en susurros, sus ojos no se enfocaban, empezaban a mirar fijamente un punto en el espacio imaginario, veía cosas que no estaban, todo estaba perdido. Una de las decisiones que él toma de volver a pelear contra los estadounidenses y las fuerzas británicas, donde básicamente todos sus soldados o murieron o fueron capturados. Hay reportes que justo antes de esa decisión él se fue inyectado con 10 miligramos de morfina. Y ahora acercándonos hacia el final del libro, es importante aclarar un punto, que es que los objetivos, los motivos de Hitler, este mundo de fantasía ideológica que él vivía de una raza aria superior,
Eso no fue un resultado de las drogas. Eso ya estaba establecido en su mente desde mucho antes. Hitler no asesinó en masa porque viviera en la confusión. Todo lo contrario. Su consumo de drogas no afectó su libertad para tomar decisiones. Hitler, al final de cuentas, siempre fue dueño de sus sentidos, sabía lo que estaba haciendo, actuó siempre de forma alerta y con sangre fría. Él toma las drogas para eliminar sus síntomas y poder tener estos momentos de estabilidad, ilusa, pero estabilidad, para tener un estado en el cual él pudiera cometer sus crímenes, en el cual él pudiera tomar esas decisiones. El hecho de que consumió tanta droga no disminuye su culpa. Y esa culpa incluye los campos de concentración. Ellos utilizaban las drogas de manera experimental en estos campos con estos prisioneros para utilizarlo después para su propio beneficio. En el campo de Sachsenhausen, ellos utilizaban o hacían pruebas de resistencia inyectando a judíos y después los ponían a trabajar hasta morir. Querían ver los límites de las drogas y los límites del cuerpo humano bajo la influencia de las drogas. En Auschwitz, en Dachau, hacían experimentos de lavado del cerebro, control de la conciencia. Muchos de estos médicos utilizaban el peyote mexicano, ese alcaloide psicoactivo, y hacían entrevistas, interrogatorios con distintos prisioneros y conseguían sus secretos más profundos, porque en las notas se muestra que los judíos que eran inyectados con esta sustancia quedaban abiertos, la palabra que ellos utilizaban. Tenían una ventana a su alma, lo que dice las notas. Por supuesto, muchos de estos judíos fallecieron. El programa secreto estadounidense MK Ultra, muy famoso, muchas personas lo conocen, el MK viene de Mind Control, control de la mente, pero control se escribe con C en inglés. La K viene de alemán, porque la K venía de este experimento que hacían los nazis en los campos de concentración. Y con eso llegamos al punto final del libro, que es cuando explica los últimos días de Adolf Hitler, ahora con la información de las drogas que no teníamos antes. Él va a morir en 1945, un 30 de abril, unos 4 meses antes, empezando el año, el 2 de enero. Hay un punto que cambia todo el punto de vista médico, porque a Hitler más nunca le inyectan Eukodal, más nunca fue administrado, por lo menos acorde a los reportes. La razón, lo que se ha buscado, es que un par de semanas antes, el fabricante de Eukodal, el fabricante de cocaína, la empresa Merck, todas con sede en Darmstadt, fueron atacadas durante la guerra. El 70% de sus instalaciones ya estaban en ruinas. Ya el ejército soviético, el ejército rojo y el ejército estadounidense, junto con el resto de los aliados, estaban marchando en territorio alemán. Lo peor que le podía pasar a todo tipo de distribuidor de drogas, a todo dealer, lo que le pasa al doctor Morrell. Su fuente, su distribuidor, su proveedor, se había secado. Ya no tenía de dónde sacar droga. Los síntomas de Hitler empeoraron gravemente durante estas semanas. Los temblores, su cuerpo estaba en un rápido declive, daba una impresión muy lamentable a todo el que lo visitaba, parecía como inclinado, a veces estaba babeando. Su sistema dejó de producir endorfinas, su equilibrio de la dopamina y la serotonina se vio afectado junto con su sistema nervioso simpático, no tenía sensación de bienestar, ya no tenía esa protección, esa sobreconfianza en contra del mundo exterior. Lo único que le quedó fue estar hipersensible al mundo. Por primera vez, irrevocablemente, entra en la realidad de que su guerra estaba perdida, de que su vida eventualmente iba a estar perdida, y todo esto le pasa de repente. Y buscando un alivio, la única droga que pudo conseguir fue el azúcar. Están los reportes de las últimas comidas que Hitler disfrutó, y fueron tazas de chocolate caliente, 3 platos de torta. Todo era azúcar, mucha azúcar, porque era lo único que le podía disparar algún tipo de liberación de dopamina, la última pequeña recompensa para su cuerpo ya al final. Su temperatura siempre fue alta, el párpado superior estaba tan hinchado que ya no podía ver en su ojo izquierdo. Un día quebró y agarró al doctor Morrell por el cuello y lo escupió. Y le dijo: vete a tu casa, quítate el uniforme y actúa como si nunca me hubieras visto. Así que el doctor Morrell, después de haber sido la persona más conectada con Hitler en los últimos 4 años, el que lo vio más frecuente, llegó al estrato social más alto, ahora es expulsado del búnker por el propio Hitler, humillado, escupido en su cara. Se tiene que ir a su casa, según las propias palabras de Hitler. Su casa ya no existe, fue destruida en la guerra, queda sin nada. Mientras tanto, se distribuye metanfetamina a los niños soldados frente al Estadio Olímpico de Berlín
para evitar que se volvieran locos, porque obviamente estaban derrotados. La artillería pesada del Ejército Rojo, los tanques, seguían dando drogas a estos jóvenes para que fueran con confianza a pelear como si todavía tuvieran la posibilidad de ganar. Muchas muertes innecesarias al final en esa guerra. Viendo el final llegar, Hitler decide casarse con Eva Braun un 29 de abril de 1945. Al día siguiente, a las 3:30 p.m., ambos se suicidan simultáneamente. ¿Qué sucedió en ese momento? Es difícil saber. Lo que sí se sabe es que el suicidio de Hitler se hizo público y muchas personas a través de toda Alemania empezaron a suicidarse. Es increíble la cantidad. Yo no me creía este número, tuve que verificarlo, pero más de 90.000 suicidios en toda Alemania ocurrieron después del suicidio de Hitler. Debate de por qué esto sucedió, si era por honor de morir como murió tu líder o por miedo a las consecuencias de lo que vendría después. Personas que fueron cómplices del régimen, de repente, viendo que esta ideología estaba fracasando, que ahora iba a venir, digamos, el juicio final de sus vidas individualmente, era mejor ellos tomar el final apropiado. El 8 de mayo de 1945, Alemania se rinde, muchos otros soldados quedaron peleando, drogados, pensando que la guerra no se había acabado, sin creerle a las noticias globales, internacionales del occidente. Una guerra que duró innecesariamente 4 días más hasta el 12 de mayo porque unos soldados drogados por el mismo ejército alemán no sabía que había dejado de existir. El doctor Morrell no hizo una transición a una nueva era, no sirvió como testigos en los juicios de Nuremberg, solamente se presentó con una personalidad de que ojalá no hubiese sido yo. Utilizó la excusa de que él simplemente era un doctor, que él le tocó a ese paciente, que él tenía un deber como tal. No dijo ni siquiera una sola frase coherente de su boca en esos juicios. Murió el 26 de mayo de 1948. Personas como el doctor Morrell, otros doctores que trabajaron en los campos de concentración, experimentando con inocentes, asesinándolos a punta de sustancias. Termino el resumen con esta frase que tiene el libro. Ningún médico fue acusado ni declarado culpable en los juicios de Nuremberg.